próximas décadas esto ya no se puede frenar. Porque el calentamiento global y el cambio climático no es producto de las emisiones de ahora, de hoy. Es el producto acumulado de lo que se emitió desde el inicio de la era industrial a fin del siglo XIX hasta la fecha. Entonces, si aún vos hoy pararas las emisiones, es decir, lograras que nadie emita de más, ¿no? De lo que, el calentamiento global continuaría por lo menos 100 años más. Sería menos el calentamiento, pero continuaría. Así que por eso lo que estás haciendo hoy no es para hoy, es para 20, 30 años, porque hoy tenés que antes estábamos para evitar que la gente sea impactada. Hoy, al no haberse hecho lo suficiente, o casi nada, la gente está siendo impactada y a la vez tenés que mitigar. Entonces, cada vez el desafío es peor por esa razón. Tenés que hacer las dos cosas a la vez. Claro, no sé, estaba pensando como 20 años que nos conocemos, más o menos. Sí, no sé. Creo que los dos teníamos el pelo de nuestro color. De otro color, tal cual. Y desde entonces te escucho hablar de cambio climático, de los riesgos, algo que por ahí hace 20 años ya sonaba, pero no era tan evidente como ahora. Se puso heavy la cosa. Y sí, mirá, ya que pintamos canas, te voy a decir que los primeros estudios que yo me empecé a involucrar de cambio climático fue en el año 92. Y, yendo a esto que es la COP, etcétera. Eso, ahí recién estaban empezando, porque la realidad es que el cambio climático producido por las actividades humanas, ¿no? Lo que llamamos hoy cambio climático, ya se hipotetizaba, digamos, con un lápiz y un papel allá por fines del siglo XIX. Es decir, no es algo que nos tomó por sorpresa. Yo siempre digo, debe haber sido la predicción más precisa que hemos hecho en la ciencia de la atmósfera, lo cual siempre somos criticados de fallar. Claro. Es la que nos hubiera gustado fallar. Claro. Entonces, vos decís que desde fines del siglo XIX ya existen predicciones sobre qué era lo que iba a ocurrir. Ya existían las teorías que decían, si cambias la composición de la atmósfera, por ejemplo, que las actividades humanas incrementen alguno de los gases, como ocurrió el dióxido de carbono o el metano, la temperatura necesariamente en promedio va a subir y se van a alterar los fenómenos climáticos. Entonces eso ya se sabía que el sistema podía responder así. En la década del 70 se empezaron a hacer las primeras mediciones de estos gases y entonces se empezó a ver los datos que estaban creciendo. Y ahí fue cuando se combinaron en los 80 esos datos con los primeros modelos matemáticos y ahí sí proyectaban, porque no siempre proyectaban, entonces que si se aumentaban los gases de efecto invernadero y continuaban, la temperatura iba a subir. Y ahí fue cuando la comunidad científica fue a Naciones Unidas, es decir, ojo, tenemos que empezar con esto. Entonces ahí en los 90, despacito, empezó a andar la maquinaria de Naciones Unidas. Hoy ya hablamos, el cambio climático, el calentamiento global es inequívoco, el cambio climático para actividades humanas ya está aprobado y estamos experimentando, no son los primeros, porque ya más o menos desde la década del 50 ya hemos detectado los cambios. Sí. Ahora ya tienen una magnitud que cualquier persona se da cuenta. Claro, pero la percepción, por lo menos la que tengo yo, es que los eventos son cada vez más reiterados y cada vez más violentos, ¿o es una percepción mía? No, es así. Digamos, está claro que no nos vamos a guiar solo por las percepciones, porque yo me encuentro gente que me dice, no, cuando yo era chica o chica, pero era un varón el que me lo dijo, había muchos días de temperatura arriba de 35 grados. Sí, pero un verano, veíamos. El cambio climático no vino a crear cosas nuevas, pero sí vino, como vos bien decís, a intensificar esa frecuencia, algo que en Buenos Aires una vez en el verano podía acercarse a los 30 y pico de grados, hoy es lo común. Claro. Entonces eso está confirmado, la percepción con las observaciones. O eventos como el que vimos hace poco en Valencia, en España. Por ejemplo, el incremento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor, hoy no hay ninguna ola de calor intensa que no tenga una señal de la influencia humana en el clima. Hay métodos que llevaría mucho tiempo aplicar, matemáticos, como computadoras, con datos, que podemos identificar la señal de la influencia humana en un evento individual. En la temperatura siempre se encuentra. En los de precipitación depende en qué lugar del planeta te encontres. En el caso de Valencia, ya
ya se sabía que este tipo de centros de baja presión están siendo alterados por la influencia humana. Y también ya se sabe que el aumento en la frecuencia de los fenómenos intensos de lluvia se está dando en todos lados del planeta, inclusive en las zonas donde está lloviendo menos en promedio. Pero cuando llueve más extremadamente, ¿eh? Contame algo de lo que fue tu experiencia en Naciones Unidas, que has representado al país durante muchísimos años, en esas reuniones donde los científicos, los que trabajan como vos en ciencias de la atmósfera, pero seguramente de otras disciplinas, se encontraron para ver cómo enfrentar, cómo generar conciencia. ¿Qué balance haces de ese trabajo? Bueno, fue súper interesante. Quizás vale la pena de explicar en qué elemento de la familia de Naciones Unidas yo me involucré en poco o mucho, más de 10 años, ¿no? Cuando comenté que los científicos fueron a alertar a las Naciones Unidas que esto se venía, las Naciones Unidas dijeron, bueno, vamos a hacer, que fue por primera vez, vamos a crear un panel intergubernamental de cambio climático, donde los países que están representados en una mini asamblea van a dialogar con la comunidad científica que les va a proveer de reportes. Entonces, eso se va a hacer por ciclos que duran 6-7 años y que se van a ir actualizando la información. Entonces, desde el año 88, que se creó el IPCC, hasta la fecha, se han hecho varios de estos ciclos. Y entonces estos reportes, yo participé primero como autora, en el cual te invitan a los investigadores del planeta, cada vez se quieren más gente ser autores, y la selección es muy compleja, colaboramos en escribir estos reportes. No hacemos ciencia específica, sino que juntamos la ciencia que se realiza en el planeta, la evaluamos y sacamos conclusiones. Y eso después se presenta a los países y los países tienen que aprobar o no el reporte. Al principio eran reportes técnicos, ningún país llevaba delegaciones importantes. Hasta que el 2015. En el 2015 se produce la firma del Acuerdo de París, donde los países colectivamente se comprometen a hacer acciones para reducir los gases de efecto invernadero, pero además, sobre la base, dijeron, para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados y preferentemente 1,5 grados, como dice el IPCC. Entonces, los países que no querían que estas acciones se aceleraran, dijeron, che, acá en el IPCC está pasando algo, vamos a ir. Entonces, a mí me tocó de los ciclos más difícil, que fue el que terminó en el 2023, donde ya los países que quieren frenar, excepto algunas payasadas como la que es nuestro país de retirarse de una convención, los países que, vamos a decir, petroleros, que quieren demorar estas acciones, como pueden ser los países de los estados árabes, participan, pero son muy hábiles frenando el sistema. Entonces, ese es el desafío. Si vos te vas de una reunión es más fácil, porque el tema es quedarse y poner una piedra tras otra. Hay países que lo saben hacer, países árabes, China. China es bastante respetuoso, pero la India es tremendo. Entonces, tener un debate con el delegado de la India que está ahí, pero te lo dice con justicia, dice, nosotros somos de los países emisores, pero a su vez yo tengo millones de personas, ¿verdad?, que tengo que alimentar, tengo que hacer agricultura, tengo que hacer esto. Entonces, es muy interesante ese debate. Sí, claro. En los últimos 7 años a mí me tocó justamente estar en la frontera, porque no como autora, sino como miembro del buró, que es el comité ejecutivo, que dialoga directamente con los delegados, ¿no? Y entonces ese balance de la ciencia con el discurso político ha sido muy interesante, muy complejo y cada vez más difícil, ¿no? ¿Imaginabas cuando arrancó todo este proceso el nivel de negacionismo que hay hoy con relación al cambio climático en algunos gobiernos, como el nuestro, por ejemplo? La verdad, me gustaría ver algún estudio a nivel global. Siempre hubo negacionistas. Sí. Los negacionistas en el planeta se han ido reduciendo. ¿Por qué? Porque al principio decían, no hay cambio climático, esto es un ciclo geológico. Hasta que, como vos decís, pero macho, sintiendo que esto cambió. Digamos, no me podía... La evidencia se contrasta. Claro, entonces dijeron, no, cambio climático hay, pero ahora hay que probar que sea debido a las actividades humanas.
Y igual ese grupo de negacionistas no ha crecido tanto. Lo que pasa es que de la mano del incremento de países bajo gobiernos de derecha que niegan el cambio climático, como pueden negar las diferencias entre la mujer y el hombre y los otros géneros, digamos, ese negacionismo que nosotros ahora estamos viviendo en nuestro país es inédito para nosotros. Claro. Pero en otros países oscila, muy explícito. Viene, claro. Eso, a lo sumo, puede afectar, como decimos, en el caso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la era de Trump, la anterior, tomemos ese caso. Porque Trump, cuando llegó, no es que se fue de la COP, fue y dijo, yo voy a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Claro. Esto significaba, yo voy a frenar todo lo que Estados Unidos ha hecho hasta ahora para acción climática. Porque el gobierno de Obama, que era demócrata, había acelerado esas acciones. Entonces, no las pudo parar Trump, Estados Unidos, pero sí que pudo frenarlas en parte. Entonces, ¿y por qué no las pudo frenar? Porque ya las empresas están en la transición. Claro. Las empresas planifican con décadas de anticipación. Entonces, la transición energética se está dando. Lo sumo va a ir más lento, porque el que tiene petróleo va a decir, vamos a tratar de usarlo. Pero la transición va a ser inevitable. Y en los países federales, como el caso de Estados Unidos, con California, Nueva York, son estados que son tan grandes como países, y ellos tienen sus propias acciones climáticas, se las financian ellos, y esos han acelerado y continúan. Entonces, es como relativo. Sí es preocupante el negacionismo en los países en desarrollo como el nuestro. Claro. ¿Por qué? Porque vos tenés la gente impactada. Entonces, el incremento de los incendios, recuerden los incendios del verano pasado, los incendios vinieron para quedarse. Entonces, y también que sea una sorpresa que se te queme media Córdoba, es una vergüenza. Porque si vos me preguntás, ¿cuándo puedo llegar a tener incendios en Córdoba? Yo te digo, en la primavera. Yo te digo a fin del invierno, porque sabemos en qué lugar se van a incrementar. Pero vos necesitas incrementar las políticas para reducir esos riesgos. Y hoy el cambio climático está haciendo que en verano, por ejemplo, vos tenés que esperar los incendios en Patagonia, pero no en el este del país, pero hace unos pocos años tuvimos incendio en Patagonia y en Corrientes, que se quemaba el estero al mismo tiempo. Claro. Y ahí el sistema de acción para enfrentar los incendios en Argentina no alcanza. Entonces, y vos tenés un Estado que no te apoya, entonces no es solo el tema de la mitigación, que es importante, sino el tema de la adaptación. Hoy nuestra población está huérfana por este negacionismo, pero no quiere decir que sea algo que esté creciendo. Es nuestra percepción argentina, lamentablemente. ¿Cuáles dirías que son las manifestaciones más claras en nuestro país del cambio climático? La más clara es el incremento, la más clara y contundente es el incremento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor, ¿no? Hoy en verano, las probabilidades de que vos, cuando tengas pronóstico de temperaturas altas, ¿no? Por un periodo de días secos, que esas temperaturas sean extremas, es más alto. Eso se combina igual con la variabilidad natural. No es lo mismo. Ustedes escucharon hablar del niño, la niña, ¿viste? Cuando se combina con la niña, por ejemplo, como va a ser este verano, como fueron unos veranos atrás, o tuvimos las bajantes y todo eso, ahí sí podemos llegar a tener, como fue en el verano del 22-23, que tuvimos 8 olas de calor, ¿viste? Es cosas que la gente no da abasto. La otra característica, no tiene por qué ser extremo. Si ahora ustedes se dan cuenta también, en el verano, en el centro norte del país, las probabilidades de que la temperatura por la noche esté debajo de 24 es raro, porque antes uno decía, la noche refrescaba un poco. Minga, ahora no refresca ninguna noche. Digamos, solo donde yo vivo, en Chubut, puede refrescar, pero en el centro norte de Argentina, la noche en verano no va a refrescar, porque ya está en un nivel alto. El aumento en la frecuencia e intensidad de las lluvias intensas. Esto que pasó en Comodoro, digamos, tuvimos varios lugares que era raro que lloviera con esa intensidad y producen estas inundaciones repentinas. Y después hay señales dependiendo de la zona, pero hay otra que no me quiero olvidar, es el retroceso de los glaciares, que están lejos de Buenos Aires, pero son insumo de agua para comunidades, para producción, para ecosistemas. Y después hay otras señales más, pero estas serían como las más generalizadas, ¿no? Y los incendios. Hace unos cuantos años que trabajas en las ciencias de la atmósfera y en todos esos años fue modificándose la tecnología y el modo de mirar. ¿Qué cosas sentís que mejoraron
la calidad del trabajo de ustedes en términos tecnológicos? A nivel global, digamos, el estudio del cambio climático requiere del monitoreo, ¿no? Por un lado, el monitoreo de las condiciones vigentes. Entonces, para eso necesitas datos, ¿no? Observaciones, y eso, la información satelital principalmente, ha ido mejorando, expandiéndose, fortaleciéndose, y entonces hoy, gracias a la información satelital, y ya empezó en la década del 80, la parte más meteorológica, pero ahora tenemos mapas de muchas cosas, eso ha incrementado mucho nuestro conocimiento. Lo otro son los famosos modelos matemáticos, estos modelos que nosotros, es el laboratorio numérico del clima, en el cual nosotros podemos hacer experimentos, ya sea para replicar lo que estamos observando, pero también para hacer testeo. ¿Cómo yo te puedo afirmar que la influencia humana del clima me explica lo que estoy viviendo ahora? Poniendo en estos modelos la influencia humana o no. Entonces, aprieto y prendo y apago botones y eso lo puedo hacer. Y la otra, que es muy interesante, es el paleoclima. Hay investigadores que a través de proxies, ¿no? Y de estudio de los anillos de árboles, estudio de testigos de hielo, sedimentos de lagos, pueden reconstruir el clima desde cientos, miles y millones de años atrás. Entonces, eso es impresionante, porque una de las cosas que los negacionistas decían era: ¿cómo sabías que hace 1000 años, 1500 años no hacía tanto calor? Claro, lo podés chequear. Por ejemplo, el aumento de las lluvias que tiene el centro-este de Argentina, lo hemos hecho con modelos, lo hemos hecho con datos, pero también en los registros que me encantan, que son de sedimentos de la laguna de Mar Chiquita, que está cerca de la provincia de Córdoba. Y entonces estos sedimentos muestran que en los últimos 1000 años sí, hubo periodos húmedos, periodos secos, pero el último, desde mediados del siglo XX, es inédito en el registro. No hay nada comparable. No te vas a quedar con eso solo, lo vas a comparar con otros, lo vas a comparar con lo que te dicen los datos instrumentales, con los modelos. Y ahí es donde la multiplicidad de evidencias, en este panel IPCC, hemos desarrollado metodologías para poder evaluar y dar un nivel de confianza. Tenemos múltiples evidencias, vemos el acuerdo, y si todas van en el mismo sentido, te puedo decir, es extremadamente probable que se hayan incrementado las olas de calor por acción humana, por decirte algo. Pero si en la lluvia no tenemos tanta confianza. Un modelo va para arriba, un modelo va para abajo, pero año a año se va mejorando. Perdón que me alargué, pero hay otra cosa que es súper valiosa, que es, ayer me lo reconoció otra investigadora de otra disciplina. Las ciencias del clima, los investigadores son muy generosos. No hay nadie que esté compitiendo por encontrar este resultado de cambio climático solo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la humanidad necesita esta información. Es una tarea colaborativa. Es una tarea colaborativa. Y entonces los centros del planeta, los centros de investigación de todo tipo, estamos coordinados en nuestra investigación. Y entonces eso ha permitido que estos informes sean más precisos y más detallados. Por eso el IPCC ganó el Premio Nobel de la Paz. A pesar de que tuvimos algunos premios Nobel de Física o Química en las cuestiones climáticas, ¿no? Claro, y desde la percepción o desde el trabajo y las recomendaciones del IPCC, ¿cuáles dirían que son las actividades humanas más perniciosas para el clima? Y lo que es urgente hoy es reducir e inclusive capturar el dióxido de carbono. Entonces, el mayor porcentaje de emisiones de dióxido de carbono se realiza por la utilización de combustibles fósiles. Entonces, no hay manera que para acelerar eso hay que dejar de utilizar los combustibles basados en carbón y en petróleo. Por eso estamos hablando de esta revolución energética, pero no empezó hoy, hace más de una década que estamos hablando. Es por eso que está transicionando, las mismas empresas están transicionando a las famosas energías renovables, al almacenamiento de hidrógeno. Entonces, todo eso está en el camino, pero viene más lento de lo que se necesita. Pero ese es el gran eje de trabajo mundial. Y el otro que ayudaría es el de mejorar las prácticas agropecuarias. ¿Por qué? Porque el otro gas que contribuye en buena medida es el metano. Si bien las concentraciones o la responsabilidad del metano en el calentamiento global es menor que la del dióxido de carbono, tiene algo que es que
Si vos comparás cuánto calor genera el dióxido de carbono sobre a1, el metano genera entre 30 y 50 veces más. Claro. Entonces, si vos reducís el metano, vas a limitar el calentamiento global, mientras reducís las emisiones de dióxido de carbono. ¿Y de qué modo genera la actividad agropecuaria el metano? Por ejemplo, la actividad ganadera. Los rumiantes emiten metano. También los pantanos, tipo los arrozales. Pero para todo eso hay... se han encontrado, y en el reporte del IPCC que sintetizan las investigaciones, se han encontrado prácticas. Por ejemplo, combinar bosque con ganadería, ver qué come el ganado. Hay un montón de acciones que se pueden hacer. Pero en general también es un sector súper reticente a hacer algún cambio, ¿no? Claro, me quedo con una palabra que dijiste porque... me da mucha curiosidad, dijiste capturar el dióxido de carbono. ¿Cómo funciona eso? Mira, la manera más natural son los bosques, porque los bosques capturan, como cualquier planta, capturan dióxido de carbono para hacer la fotosíntesis. Sí. Entonces, lo que se ha promovido, ¿viste? Plantemos árboles. Entonces, eso funciona. Pero también las investigaciones muestran que no puedes plantar cualquier árbol en cualquier lado. Porque en algunos, si vos plantás árboles que no son de la especie adecuada, podés inclusive que emitan en vez de que capturen. Entonces, pero un papel muy grande tienen lo que llaman los bosques de las zonas templadas, ¿no? Nosotros tenemos en Patagonia, no es tanto, pero podemos hacer un papel. Tenemos ahí también el Chaco, y todo lo que es el norte del hemisferio norte. Entonces, pero después, otro que captura muchísimo dióxido de carbono son los océanos. El fitoplancton de los océanos, para hacer la fotosíntesis, captura. Pero como los océanos están calentando, ese calentamiento está produciendo la acidificación y están capturando menos. ¿Qué es la acidificación? No me hagas meter el lío, pero le está cambiando el pH al agua de los océanos. ¿Por qué? Porque este ciclo, prospera de otro entre modo. La temperatura y las condiciones del agua, por ahora siguen capturando, pero podrían capturar menos. Esas son las cosas como más natural. También se puede capturar. Por eso, a través de la vegetación vos podés capturar. Pero después se vienen las soluciones mágicas, de la geoingeniería se llama, que dicen, no vamos a llegar de otra manera, vamos a seguir usando combustibles fósiles, pero vamos a capturar el dióxido de carbono y lo vamos a inyectar en la tierra, por ejemplo. Entonces ya empiezan y después te digo la más, no digo alocada, pero para mí sí es alocada, pero todavía, que es decir, la otra cosa es manejar, ya que no podemos dejar de emitir y la Tierra se calienta porque es el resultado de la radiación solar entrante. La radiación solar entró, calentó la superficie como una taza de café. Te calienta para arriba, entonces eso calienta la atmósfera y la atmósfera lo absorbe y lo retiene. Entonces, como esa parte no estamos logrando que la atmósfera retenga menos, vamos a hacer que entre menos. Y entonces dice, vamos a tirar partículas con cohetes en la alta atmósfera para que oscurezcan la radiación solar entrante, entonces entre menos. Eso es lo que ocurre después de una erupción volcánica, que es cuando vos tenés... hay evidencia de que se enfría la temperatura media global es menor después de una erupción volcánica de cenizas que como que oscurece. Que filtran el sol. Pero eso también estás alterando la actividad de los ecosistemas. Claro. Estás alterando la forma de llover, porque la lluvia, las gotas, se forman sobre partículas. Entonces le estás tirando otras partículas. Puedes alterar la forma de las gotas. Ya hay estudios con las computadoras que muestran que puede haber cambios significativos de los eventos de lluvia y de temperatura. Pero esto se sigue hablando. Entonces, por eso, digamos, la solución no es tecnológica. Las tecnologías ya existen. Es esto, transicionar, y ya sabemos a qué tipo de sistema energético, producir agricultura de manera diferente. El problema es social, porque en el fondo todo esto está promovido por los patrones de producción y consumo actuales, ¿no? ¿Cuánto usan la inteligencia artificial en los modelos? Bueno, esto ahora que parece novedoso la inteligencia artificial, nosotros hace años que se usan algoritmos basados en inteligencia artificial.
muchas de las metodologías que se utilizan ahora han surgido también, o sea, se han aplicado en las ciencias de la atmósfera. Se utiliza bastante, pero como algo complementario, no únicamente, sino que se utiliza en complemento, por ejemplo, no tanto para cambio climático, ahora te doy un ejemplo, sino para mejorar la predicción. Es decir, vos hoy, una predicción que vos haces para los próximos días o semanas o meses, alimentás algoritmos de inteligencia artificial con las salidas de los modelos que te predicen y son capaces entonces de mejorar eso, por ejemplo, ¿no? Pero por eso digo, se usa y se usa en complemento. ¿Cuánto ha mejorado la imagen de los pronosticadores y de los meteorólogos en el último tiempo, no? Yo creo que sí. El problema es que eso fueron años de inversión, ¿no? Hemos tenido un servicio meteorológico muy respetado a nivel mundial. ¿Cómo será que la directora del Servicio Meteorológico hasta 2023, hoy la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial? Celeste Saulo. Celeste Saulo. Esto es porque durante su gestión, digamos, desde vamos a decir, los últimos 10 años, hubo un imbrincamiento muy grande entre el Servicio Meteorológico, la comunidad académico-científica y metas claras. ¿Tendrá que ver que salió del ámbito de la Fuerza Aérea, en algún sentido? Eso es una parte que fue ya en el 2008-2009, pero recién en el 2014, cuando cambia la dirección y entra una persona con la cabeza de celeste, se logró esto que nosotros sabíamos dónde queríamos llevarlo. Pero también no es solo eso, porque tenés investigadores, personas técnicas que saben qué sería un servicio meteorológico modelo, pero también necesitas un apoyo estatal, una inversión en cargos, en la famosa supercomputadora Clementina, porque muchas de estas cosas no se pueden hacer sin esa supercomputadora. Por ejemplo, sin dejar de medir sistemas de observación. Hoy todo eso está en jaque, hoy está en peligro. Entonces, realmente es una preocupación. Ahora viene un verano, si todos los instrumentos, ¿no? Las personas están yendo acarradas, porque son personas súper formadas en ciencia de datos, en inteligencia artificial, se están yendo al sector privado, están yendo al exterior. O decís que el servicio meteorológico está perdiendo recursos humanos. Totalmente, por la crisis. Exacto. Y no es necesario que los echen, porque han echado, que fue totalmente injusto e improcedente, nada más que para bajar un número, porque es una institución que siempre tuvo poco personal para lo que hace, ¿no? Ahí, si tuviera Celeste acá, te diría todos los números, cosas que yo nunca los retengo. Pero aún con un sistema que era un servicio de trabajo muy eficiente, recibió ese recorte, pero además se había generado una comunidad que había personas ahí súper valiosas que estaban ahí porque estaban por el proyecto, por lo que estaban haciendo. Hoy esas personas tienen otros trabajos en un sector privado y la Argentina los ha perdido, ¿no? Y esta es una mirada de alguien de los medios. ¿Cuánto aprendieron a comunicar los meteorólogos en los últimos tiempos? Pero todavía hay un montón. Es la parte que más cuesta. Por ejemplo, tenemos un sistema de alerta. El famoso sistema de alerta, el verde, el amarillo, el rojo, es de lujo en la Argentina. Pero la forma de comunicarlo, interpretarlo, todavía tenemos mucho que aprender. Un ejemplo fue una tormenta del verano pasado, no sé si se acuerdan, que se hizo una alerta de tormentas y había una fiesta electrónica, por ejemplo, y esa fiesta no se suspendió. A las 4 de la mañana se cayó, se desplomó el techo del agua, sacaban a la gente a las carradas. Y el mismo responsable de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires dijo, mirá si voy a estar suspendiendo cada fiesta por cada alerta. ¿Entendés? Entonces, en cambio, cuando, Taylor Swift hizo sus recitales en River, hubo un día de alerta amarilla, creo que fue así, y la productora dijo, nosotros suspendemos. Claro. Porque en otros países, cuando a veces alertas, se cumplen. Acá todavía estamos si es una predicción. Tenemos suerte. La Argentina siempre ha tenido suerte, que ha tenido desastres, pero podría tenerlos mucho más por el poco respeto, ¿no? de estos sistemas de alerta. Entonces, el tema es ahí. ¿Qué haces con esa alerta? Ahora viene el tema de los incendios en Córdoba. Son todos problemas que no se eliminarían completamente, pero sí se podrían reducir con una gestión del riesgo, que cuando dispares una alerta, la gente sepa qué hacer, cómo actuar, cómo protegerse, primero las personas y después los bienes. Pero difícil con la gestión de un gobierno que ni siquiera reconoce el cambio climático como un problema, ¿no? Que eso es lo primero, pero lo otro también, que no considera que el Estado tenga un papel.
Entonces vos, en la gestión del riesgo de desastres, los desastres son locales, porque se producen donde están las personas, a nivel de un municipio, una cuadra, una manzana, unas hectáreas. Pero ahí entonces está ese municipio que está metido en una provincia y que está en un contexto de nación. Entonces vos tenés 3 niveles de gobierno, 3 niveles de acción que tienen que estar súper articulados. No tiene sentido, te doy un ejemplo, que todas las provincias, suponete, tengan 20 helicópteros para atender el incendio, lo hagan de manera independiente. No, vos a nivel nación tendrías que pensar, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué pasa, como te decía yo, estos eventos al mismo tiempo? Que tenemos expertos, pero de super nivel para diseñar esto. Pero necesitas un Estado presente en los 3 niveles. Un desconocimiento del Estado Nacional deja huérfanos a las provincias y a los municipios. Claro, vuelvo bueno, nunca salimos en realidad del cambio climático. No, porque nunca nos está alterando nuestras vidas. ¿Qué podemos esperar para las próximas décadas? ¿Qué escenario te imaginas? No, en las próximas décadas esto ya no se puede frenar. Porque el calentamiento global y el cambio climático no es producto de las emisiones de hoy. Es el producto acumulado de lo que se emitió desde el inicio de la era industrial a fin del siglo XIX hasta la fecha. Entonces, si aún vos hoy pararas las emisiones, es decir, lograras que nadie emita de más, ¿no? De lo que el calentamiento global continuaría por lo menos 100 años más. Sería menos el calentamiento, pero continuaría. Así que por eso lo que estás haciendo hoy no es para hoy, es para 20, 30 años, porque hoy tenés que antes estábamos para evitar que la gente sea impactada. Hoy, al no haberse hecho lo suficiente, o casi nada, la gente está siendo impactada y a la vez tenés que mitigar. Entonces, cada vez el desafío es peor por esa razón. Tenés que hacer las 2 cosas a la vez. Te pido para terminar un ejercicio de imaginación. Pensá que soy el presidente Milei. Desde tu lugar de experta en ciencias de la atmósfera y con la experiencia que hiciste en Naciones Unidas, ¿qué le dirías? Le diría eso, que no puede mirar para el costado. Argentina, la región y el mundo necesita presidentes presentes, conscientes de las limitaciones, pero conscientes también de los desafíos y estar al lado de las personas que necesitan hoy ser protegidas. Hoy ya todas las personas están impactadas y en particular los más vulnerables, ¿no? Y entonces no puede mirar al costado. Caro, gracias por venir. Un gusto.